que había momentos que había multitudes. Él lo vivió y lo experimentó. Hay veces que estaba rodeado de multitudes. Hay veces estaban los 12 discípulos. Y en el momento más difícil que él atravesó, no estaban los 12. Llamó a 3, a los más cercanos. ¿Y sabe qué ocurrió? Se durmieron. Alabado sea Dios. Él está en medio nuestro. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, porque su presencia es suficiente. Amén. Si la presencia de Dios está acá, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y vamos rápidamente a la palabra de Dios. San Juan capítulo 16 versículo 33. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Meditaba, hermanos, cuando el Señor multiplicaba los panes y los peces, habían multitudes cuando había comida. Pero había momentos que solamente había la palabra de Dios y no gustan mucho de ella. Eso le ocurría al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y en otros lugares de la tierra, por estos lados no pasa, alabado sea Dios. San Juan capítulo 16 versículo 33, y leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea Dios. Qué palabra tan poderosa, como toda la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? ¿Quién es el que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Señor, mi Padre, alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y meditaba y le pedía al Señor: Padre, por favor, un mensaje que necesitamos en la congregación, que no sea mi sabiduría o las circunstancias que a veces lo rodean a uno, sino que seas tú hablándonos, alabado sea el Señor. Y venía a mi memoria todos los grandes hombres de Dios que están registrados en la Biblia. Y encontré algo en común, hermanos. Cada uno de ellos, sin excepción, aún el mismo padre de la fe, tuvo que enfrentar momentos difíciles durante su ministerio, cumpliendo el propósito de Dios. Abraham, el padre de la fe, se le levantó un gigante, varios, comenzando inicialmente fue estéril. De un lado era un hombre próspero económicamente, tenía mucha riqueza. Había sido o era un hombre muy trabajador. Cuando Dios lo llamó para que saliera de su tierra, ese hombre tenía riqueza, tenía ganado, tenía criados, y aún su sobrino se fue con él, alabado sea Dios. ¿Y qué era lo que él necesitaba, hermanos? Un hijo. La esposa se adelanta porque le falla la fe, le lleva a Agar, tiene un hijo, pero no era el hijo de la promesa, no era lo que Dios le había prometido. Yo no sé qué te habrá prometido el Señor, alabado sea Dios, pero lo que yo sé es que viene el tiempo del cumplimiento de lo que Dios habla. Cuando Dios habla, se cumple. Y llegó el tiempo de la promesa para Abraham y nació Isaac. Usted se imagina el gozo de este varón cuando alzaba a su niño. Yo alzo a mi nieto, me pongo feliz porque veo que él responde ese amor. Un niño sí responde al amor que recibe. ¿Cómo sería este varón? Empieza el niño a crecer, ya estaba grandecito, ya lo acompañaba para todo lado, y un día el Señor, ¿qué le dice? Abraham, ofrézcame a tu hijo Isaac. Usted puede imaginarse lo que sintió Abraham en ese momento. Era la promesa de Dios. Su corazón estaba con este niño, que ya estaba grande porque iba con el padre, ya tenía unos 12, 13 años, ya era un jovencito grande. Y el Señor le dice: ofrézcame a tu hijo Isaac. Hermanos, nosotros no debemos apegarnos a nada en la tierra, ni aún a nuestros seres queridos, a la economía o a las multitudes o a los aplausos. No, hermanos. Llega el momento que el Señor te dice: si me amas, dame eso que donde tú tienes tu corazón.
¿Usted se imagina lo que este varón sintió en ese momento? Pero dice la palabra que madrugó, alistó lo que necesitaba y se fue con su hijo. Alabado sea el Señor. Una prueba muy, pero muy tremenda. Pero ¿sabe qué ocurrió? Era una prueba. Dios le pidió eso que amaba a su hijo solamente por probar su corazón y para demostrarle al diablo y a las potestades y principados que hay hombres, así sea uno, pero hay remanente fiel de Dios. Alabado sea el Señor. Pasó la prueba, pasó el obstáculo, ¿y qué ocurrió después? De sus lomos nacieron dos naciones poderosas, los árabes y el pueblo de Israel. Por eso en una oportunidad le dice, cuando todavía era estéril, que saliera de la tienda una noche, le dice, mira el cielo lleno de estrellas. Le dice, ¿puede contarlas? Le dice, imposible. Así será tu descendencia. Otro día lo saca y lo lleva a la playa y le dice, Abraham, ¿puedes contar la arena? Imposible, Señor. Así será tu descendencia. Hay dos corrientes. Hay quienes dicen que esa arena representaba pues al pueblo árabe que siempre ha vivido en el desierto, y que las estrellas en el cielo representan al pueblo de Israel. Pero hay quienes dicen que esas estrellas en el cielo, que son innumerables, incontables, es la iglesia del Señor Jesucristo en toda la tierra, que nadie, solo Dios sabe su número. Alabado sea el Señor, de la cual quizás tú y yo hagamos parte para la gloria de Dios. Otro varón escogido por Dios, Moisés. Moisés tuvo que enfrentar grandes dificultades. Usted sabe que primero, cuando iba a nacer, se levantó el diablo a través de Faraón y iba a matar a todos los niños que nacieran del pueblo de Israel, a todos los niños varones, para que no se siguieran multiplicando, porque los veía una amenaza. Justo cuando iba a nacer Moisés, tuvieron que echarlo en una canasta, echarlo al río, y ya ustedes conocen la historia. Creció como hijo de Faraón, formado académicamente en las mejores universidades de Egipto, pero cuando tenía 40 años vio que alguien maltrataba, que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, porque él nunca se olvidó de dónde había salido. Si bien tenía esa posición como hijo del rey, sabía de dónde había salido. Qué bueno que nunca se nos olvide, hermanos, de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde nos ha llamado el Señor. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Y este varón, Dios lo llama cuando ya tenía 80 años. Él quiso a los 40 hacer venganza por sus hermanos los hebreos, pero no era el tiempo de Dios. Hay veces que nosotros queremos hacer cosas cuando no es el tiempo de Dios. ¿Y sabe qué ocurre? Vamos a estar apocados. La hermana, ¿qué íbamos a llevar de qué? La hermana dice que íbamos a llevar del bulto cuando hacemos las cosas cuando no es el tiempo de Dios, o hacemos lo que realmente Dios no nos ha mandado. Hay cosas que Dios nos manda y hay cosas que dice no lo hagas. Alabado sea Dios. La importancia de oír la voz de Dios. Pero una de las mayores dificultades que tuvo Moisés fue cuando sacó al pueblo de Israel y estaba en el desierto, y el pueblo se levantaba y murmuraba a pesar que habían visto los milagros, las señales, los prodigios. Se abrió el mar en dos, 10 plagas allí en Egipto. Dios envió para que Faraón entrara temor en el corazón de él y los dejara salir. Luego les abre el mar en dos, llueve maná en el desierto, alabado sea Dios, son sustentados, son alimentados. Pero el pueblo se le olvidaba lo que Dios había hecho a través de este varón. Murmuraban y se levantaban a murmurar contra él. Pero lo que más le afligió fue un día su propio hermano Aarón y su hermana María. Se levantaron a murmurar. Eso está, alabado sea Dios, en Números capítulo 12 versículos 1 y 2, y dice: Moisés había tomado
por esposa a una mujer cusita. Una mujer cusita es una mujer negra. Alabado sea Dios. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor oyó las murmuraciones. ¿Qué ocurrió, hermanos? Que les cayó lepra. Quedaron blancos como la nieve. Tuvo que Moisés orar por ellos. Hoy día, gracias al Señor, que su misericordia es tan grande que ya no hay lepra física. O si hay, es muy poca. Pero hay lepra espiritual, hermanos. Y ustedes ven personas que se esfuerzan, que arañan, y pasa un año, años. Hay veces que es una prueba, pero una prueba es una prueba, como la de Abraham. Pasa y pasa rápido. Pero hay personas que es toda la vida, hermanos, y a pesar de que van a la iglesia, de pronto ayunan, de pronto, hermano, por cosas tan pequeñas, Dios, si hay algo que le duele a Dios, es que se levanten contra un hombre que le está usando, o contra una mujer, porque Dios usa a quien Él quiere. Alabado sea Dios. Pero Moisés cumplió el propósito de Dios. Miramos que es respetado y venerado por todo Israel a través de los años. Sin embargo, tuvo grandes dificultades. Alabado sea Dios. Otro varón conocido por todos, Job. El diablo quiso acabarlo, mostrarle a Dios, porque llega, dice la palabra de Dios, que el diablo llega un día y se presenta delante del Señor y le dice: ¿de dónde vienes? Le dice: de rodear la tierra. Andaba rodeando la tierra, mirando. El enemigo siempre está pendiente, mirando a los hijos de Dios, a ver cómo estamos y a ver de qué manera trata de robarles la bendición y el propósito de Dios. Y le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y le dice el Señor: ¿has visto a Job, mi siervo, íntegro delante de mí? Y le dice: porque le ha dado riquezas, mujer hermosa, hijos, pero quítale lo que tiene y verá cómo blasfema su nombre. Y el Señor le dice: ¿sabe qué? Quítele todo menos su vida. Usted se imagina a este varón que dice la palabra que oraba, ofrecía sacrificio a Dios por la mañana, por la tarde, por sus hijos, y llega y en un solo día se le acaba todas sus riquezas, se le matan, mueren los hijos. Llega el momento que la mujer le dice: blasfema contra tu Dios y muérete, y le da la espalda. Pero este varón dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, volveré, alabado sea su santo nombre. Hermanos, tenemos que aprender a alabar a Dios en las buenas y en las malas, en los momentos de dificultad, en los momentos de alegría, cuando la iglesia está llena, cuando la iglesia solamente hay los fieles, los poquitos. Alabado sea Dios, gloria al Señor. Él vive para siempre. Lo importante es que su presencia esté ahí. Eso sí debemos preocuparnos, que la presencia de Dios esté con nosotros. Alabado sea el Señor. No solamente en los momentos de alegría, de gozo, sino aún en los momentos de dificultades. Creerle al Señor, creer a su palabra y creer que Él está con nosotros. Alabado sea Dios. David, un varón como David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo que atravesar grandes dificultades. Alabado sea Dios. El primero de ellos, si ustedes analizan, cuando llegó el profeta, llevaron a todos sus hermanos menos a él. De alguna forma era menospreciado por su propio padre y por sus hermanos. Pero cuando Dios determina una cosa, no habrá ni siquiera papá ni hermanos que se opongan. Cuando Dios determina una cosa, su propósito se cumple. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Y Dios permitió que se levantara un gigante y que humillara a todo su ejército. Y llega este jovencito, alabado sea Dios, y escucha lo que el incircunciso le decía al pueblo de Israel. Le dice: ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar al ejército del Dios viviente? Y se levanta. Y Saúl le quiso colocar la armadura que él tenía para que fuera a enfrentarlo. Intentó andar y ni siquiera pudo caminar. ¿Qué nos muestra esto? Que no debemos mirar qué hacen en otros lugares,
que allá tienen teatro, que allá danzan, que allá hacen una cosa y otra. Eso le dio Dios a ellos. ¿Qué tal si David se hubiera ido a pelear con Goliat con la armadura de Saúl? No, Dios le dio su propia armadura. Dios a cada congregación le da una visión y una misión. Mira, hermanos, ahí está escrito y está la proyección de cómo cumplirla. La misión es predicar el evangelio, como está escrito, sin adulterarlo. Alabado sea Dios. Esa es la misión, hacer discípulos conforme el Señor nos ordena. Y la visión, dejar huella acá en esta localidad, en Bogotá, en muchas partes de Colombia y en muchos lugares del mundo. Dios lo hará, con nosotros o sin nosotros. Pero es la visión que Dios dio a este lugar. Alabado sea el Señor. Y en el tiempo de Dios se hará. Aunque a veces uno mira alrededor y dice, pero ¿dónde? ¿Con quién, Señor? Dios lo hará. Alabado sea Dios, porque es la visión que Él dio para este lugar. Y David tuvo que primero enfrentarse con el gigante. Y le dice, hoy degollaré, hoy que te quitaré la cabeza porque tú has desafiado al ejército del Dios viviente. ¿Y quién eres tú? Alabado sea el Señor. Y con la armadura que Dios le dio, con una honda y con una piedrecita nada más, lo derribó y con su propia espada le quitó la cabeza. Alabado sea Dios. Y ese día la gloria de Dios fue manifiesta en Israel. Pero no crea que de inmediato vino el gozo para David. La gente llegó cantando, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso lo llenó de ira. Y empezó a perseguirlo. Al varón que Dios había usado para dar la libertad al ejército y al pueblo de Israel. Y se levantó contra él y tuvo David muchos obstáculos, muchas dificultades, alabado sea Dios. Pero la mayor de ellas fue cuando su hijo Absalón se levantó contra él. ¿Y sabe qué hacía Absalón? Cuando la gente venía de diferentes lugares a buscar al rey para que les hiciera justicia, para contarle lo que estaba ocurriendo, Absalón, muy sagaz, se robaba el corazón del pueblo y dejaba que dejaran de mirar a David, su padre, al rey, para que lo miraran a él. Y decía, ay, ¿quién me pusiera a mí? ¿Quién me pusiera por rey para hacerles justicia? Yo los visitaría, yo les llevaría a mercado, yo les haría puro político. Les hizo un montón de promesas, alabado sea Dios. ¿Y sabe que eso era un demonio? Porque no podía ser su propio hijo robando el corazón de la gente a su padre, al rey. Son demonios. Y sabe una cosa, la persona muere, pero esos demonios quedan. Lo mismo que los que perseguían al Señor Jesucristo, los fariseos, los saduceos. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Son demonios y los atamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y esos demonios hoy día están igual y están en las congregaciones y están en muchos lugares. Son los que forman murmuraciones. Es que el pastor es que hace mal. Es que si yo fuera pastor yo haría esto y esto y esto y usted tendría participación y usted no sé qué más cosas. Absalón, demonio de Absalón, así lo hizo con el rey David. Al punto que logró que el pueblo de Israel apartara el corazón del rey, el varón que Dios levantó para bendecir esa nación, el varón que era conforme al corazón de Dios, a pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus equivocaciones. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe qué ocurrió? Apartó y después se levantó contra su propio padre. Pero la Biblia enseña cuál fue el final. Le fue muy mal. No es buena cosa levantarse e ir en contravía de lo que Dios ha establecido. Gloria a Dios. Hombres tremendos que han dejado huella en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, han tenido grandes dificultades, hermano. Que lo que nosotros atravesamos no es nada
comparado con lo que ellos tuvieron que enfrentar, con lo que ellos tuvieron que vivir. Alabado sea Dios. En 2 de Samuel 15, del 4 al 6 dice: y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y hacía Absalón, robaba a Absalón el corazón de Israel. Logró apartar el corazón de todo Israel del rey que Dios había ungido y llamado a través del profeta Samuel. Hermanos, esto se aplica no solo en la parte política, en la parte espiritual es igual. Aún en el hogar, en la familia, en el negocio, en la empresa, en todo lado, siempre habrá demonios de Absalón, de fariseos, de saduceos. Por eso el Señor Jesucristo dice: dejad que crezca juntamente el trigo y la cizaña, que el día de la siega los ángeles tomarán la cizaña y la pondrán en un lugar determinado, y el trigo lo echarán en el granero de Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a seguir al Señor Jesucristo. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo y ganar el corazón de las personas, no para mí, sino para que amen al Señor Jesucristo, para que las personas pongan el corazón no en un hombre, sino en el Señor, que lo amemos, que le obedezcamos y que toda la gloria y la honra sea para Él, hermanos. No importa si somos pocos o somos muchos, tenemos que aprender a estar cimentados en la roca y puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Alabado sea Dios. Encontramos a Daniel y sus amigos. Estaban expatriados, el pueblo de Israel había pecado y Dios permitió que fueran llevados a Babilonia, fueron cautivos, sufrieron, pero allá Dios levantó a un joven y a unos amigos que él tenía, que eran íntegros delante de Dios, pero no por eso tenían que pasar desapercibidos ante las dificultades. Fueron llevados al horno de fuego. Hermano, es fácil decirlo, pero ellos lo vivieron de manera literal. Las personas, los demonios usaron a las personas de ese país para que fueran y le dijeran al rey que sacara un decreto que todo el que no adorara al rey fuera echado al lago, al horno que ardía con fuego. Y vino el sello, engañaron el corazón del rey, los metieron al foso de los leones. Pero ahí estaba el Señor con ellos, los libró del foso de los leones, los libró del horno ardiente. ¿Qué nos muestra la palabra? Que nosotros no seremos la excepción, que tendremos que pasar por el fuego, que tendremos que pasar entre fieras, entre leones. Alabado sea Dios, pero no por eso tendremos que entristecernos o renunciar al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Tenemos que mantenernos firmes, creyéndole al Señor y mirando al invisible. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Noé, hermanos, dice la palabra que a Dios le dolió su corazón de ver tanta maldad en la gente, porque de continuo su pensamiento y su corazón estaba inclinado hacia el mal, y le dolió en su corazón y dijo: raeré de la tierra, los voy a acabar a todos. Pero había un hombre que halló gracia delante de Dios. Pero usted se imagina cuántos años duró Noé preparando y haciendo el arca. Hermano Diego, 100, 120 años. 100 años duró haciendo el arca. Usted se imagina, era el hazmerreír de toda esa región. El loco que está haciendo un arca, porque se va y se burlaban y se burlaban y se burlaban. Pero no por esto él quitó la mano de su trabajo. Seguía haciendo lo que Dios lo puso a hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Y Dios nos manda a veces aparentemente cosas sencillas.
Y viene el enemigo, da una palabra a través de alguien y la persona se aparta y deja eso tirado. Cuando Dios te ponga a hacer algo, hágalo para la gloria de Dios, porque tarde o temprano verá la recompensa de Dios. Y el Señor es fiel, y Él enseña al que Él es fiel en lo poco, en lo mucho. Pero ¿cómo le puede encargar el Señor a una persona su obra o algo de su obra cuando no ha sido fiel en lo poquito que Dios lo puso a hacer? La palabra es clara y sencilla. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone. ¿Quién? ¿El pastor? El Señor. Porque Dios es el que coloca, Dios es el que quita, Dios es el que pone, Dios es el que hace. Nosotros simplemente somos instrumentos. Nosotros podemos engañar a las personas, pero a Dios conoce el corazón y la mente. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Llegó el día que viene y Dios le dice: entre a los animalitos, entren ustedes, entre sus hijos. Y Dios por fuera cerró el arca. Y las multitudes que se burlaban, murmuraban y hacían hazmerreír, que lo tenían por hazmerreír, ¿sabe qué ocurrió? Desesperados cuando empezó a llover. ¿Sabe usted qué sentir la gente cuando empezó a llover y no paraba? Y el arca empezó a levantarse y se les empezó a inundar todo, hermanos. Llegaron a golpear desesperados demasiado tarde. Él fue salvo con su familia. Y no fue fácil, fueron 100 años de burla que tuvo que soportar. Pero Dios es fiel, hermanos. Si Dios te ha dicho algo, Él lo hará en el tiempo de Dios. No queramos correr, pero tampoco quedarnos. Es ir en el tiempo de Dios. Por su palabra, Él nos habla todos los días. A mí me da a veces risa. Yo envío una palabra que se llama escrito está. Y en lugar de contestar los hermanos, amén, gloria a Dios, mandan otra cosa de una como para tapar lo que se acaba de mandar. Y en esa palabra está la respuesta para el problema que usted está enfrentando. Ahí está la respuesta de Dios. Hoy día se está cumpliendo la palabra del Señor. Dice que en el final de los tiempos la ciencia aumentaría. ¿Sabe qué está de moda en este momento, hermanos? Toman una foto de un predicador famoso, cualquiera que sea, que haya sido conocido, Kathryn Kuhlman, Billy Graham y cualquier otro predicador, y con inteligencia artificial hacen como si fuera ellos los que estuvieran enseñando la palabra, pero no es los mensajes que ellos daban, es palabra adulterada. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y yo he visto que han enviado cosas de esas. Y desprecia uno el plato que la mamá le ha preparado con cariño. Las mujeres que están en este lugar me entienden. Que usted se esfuerza, a veces hasta se quema por correr y servirle el plato a su hijo. Y después el niño lo mira con desprecio y lo tira. Es exactamente igual cuando uno envía la palabra que sabe que Dios la dio para su iglesia, y la iglesia la tiene en poco y la tira, así como hace el niño. Sabiendo que ahí está el alimento que él necesita para que crezca sano y fuerte. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gedeón, el hombre, tuvo que enfrentar aún hasta miedo y cobardía, pero Dios no lo llamó cobarde. ¿Sabe cómo le dice Dios? Varón esforzado y valiente. Alabado sea Dios. Dios no mira ni siquiera... Dios no me mira a mí como yo me miro, porque a veces el diablo a uno mismo trata de hacerle meter lo peor. Pero Dios me mira conforme a lo que Él puede hacer en mí, si yo puedo creerle. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. José, ¿ustedes se acuerdan de José vendido por sus hermanos? Que salvó a toda su familia, a Egipto y a varias naciones de que murieran de hambre, literalmente de hambre. Pero ¿cuál fue el precio que este varón pagó? Desprecio de sus hermanos, lo iban a matar, lo echaron a una cisterna, lo vendieron. Allá la mujer donde llegó él a trabajar se enamoró de él perdidamente y quería como fuera que él estuviera con ella, y como él se negó para no desagradar a Dios, lo calumnió e hizo que lo echaran a la cárcel. El diablo busca por todo lado, y cuando ve que por ningún lado
viene la calumnia, viene el chisme, viene la murmuración para apagar a ese hombre o a esa mujer. Tremendo, pero eso no hizo que él se doblegara. Él sabía en quién había creído. Él sabía que Dios vive y que Él es bueno y que nadie que espera en Él será avergonzado. Una noche se acostó siendo cautivo, lejos de su padre, lejos de su tierra, apartado, solo, únicamente con Dios. Y al día siguiente, ¿qué ocurrió? Se levantó, lo mandó llamar Faraón y llegó a ser el segundo después de Faraón. Y ahí sí vino el propósito de Dios. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Juan el Bautista, hermanos, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino del Señor Jesucristo con el espíritu de Elías. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que el hombre, por predicar la palabra como estaba escrita y hablar lo que Dios le decía que hablara, había una mujer que vivía en adulterio con un hombre y le da la palabra, y Herodías manda que su hija dance delante de ¿cómo es que se llama el tipo? Se me fue en este momento el nombre. De Herodes. Y Herodes se agrada sobremanera y dice: pida lo que quiera. Y le dice: pida la cabeza de Juan el Bautista. Pero ¿sabe qué ocurrió? Cumplió el propósito que Dios había trazado. Esa era su misión y la cumplió. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, hablemos ya de hombres del Nuevo Testamento. Pedro. ¿Saben que el apóstol Pedro realmente amaba a Dios de todo corazón? Pero tenía errores, como cualquier ser humano. Y en el momento más difícil que el Señor lo llama para que esté con él, se queda dormido. Después va y lo niega 3 veces. 3 veces lo negó, hermanos. ¿Qué sentiría el apóstol Pedro cuando le dijo: Señor, si fuera para las que sea, si tengo que morir por usted, yo doy mi vida? Y en el momento preciso lo negó. Y dice la palabra de Dios que salió afuera y lloró amargamente. Alabado sea Dios. Pero se arrepintió. Qué bonito es cuando todos fallamos, pero cuando fallamos nos arrepentimos de todo corazón. Pedimos perdón a quien sea necesario, sobre todo a Dios, y avanzamos hacia la meta. Eso hizo Pedro. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo restauró. 3 veces lo negó y 3 veces lo restauró. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis borregos, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Y Pedro no entendía y se entristeció, pero cumplió el propósito de Dios. Aún el mismo apóstol Pablo se sujetaba a él. Otro varón, al apóstol Pablo, un hombre que fue llevado al paraíso, fue llevado al tercer cielo. Hermanos, si nosotros pudiéramos dimensionar el hecho que Dios lo tome y lo lleve al paraíso, hermanos, y lo vuelva a traer, lo lleva al cielo, lo vuelve a traer y allá le da la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo. 13 libros. Y ahí está condensada la doctrina del Señor Jesucristo. Pero no fue todo color de rosa, ¿verdad? Peligro, dice, en la ciudad, peligro en el campo. Falsos hermanos que a toda hora estaban ahí para que lo encarcelaran, para que lo maltrataran, para que rajaran, para que motivar personas que hablaran de él, se levantaran. Náufrago en alta mar, pero cumplió el propósito que Dios lo llamó a cumplir. Esto estamos mirando es que servir al Señor, el Señor Jesucristo nunca dijo que sería fácil. Nunca. Él lo que sí nos garantiza es que cuando estemos en los ríos de problemas no nos vamos a ahogar. Que cuando el horno que nos rodea esté ardiendo no nos vamos a quemar. Que saldremos de ahí en victoria, saldremos ilesos. Alabado sea el Señor. El mismo Señor Jesucristo, Dios hecho carne, cuando le daba alimento a las multitudes, eso era impresionante. A pesar de los milagros que nadie podía hacer sino solo Él.
¿Qué ocurrió? Las multitudes que gritaban, Hosana, Hosana al hijo de David. Después, ¿cómo gritaban, hermanos? Crucifícale, crucifícale. Las mismas multitudes. Alabado sea Dios. Gloria al Señor, que Dios nos ayude para ser fieles realmente, para obedecerle, para ser hacedores de su palabra y no solamente oidores olvidadizos. Hermano, de pronto lo han perseguido a usted por ser hijo de Dios. De pronto lo han calumniado, han murmurado contra usted, ha tenido que enfrentar momentos de escasez. ¿Han tenido ustedes alguno que enfrentar momentos, quebrantos de salud? Hay veces que Dios permite ciertas circunstancias. El hermano Abner ya lleva varios días en el CAMI, creo que se llama. Una gripa muy fuerte. Los hermanos Mojica, ambos, primero le dio a los niños, después les dio a ellos algo fuerte, un virus muy, muy fuerte. Pero yo sé que con ellos está el Señor. Y yo sé que es una tribulación momentánea, pasajera, pero de hoy en noche estarán acá adorando a Dios. Y yo creo que ellos allí están adorando a Dios. Si están viendo, estoy seguro que ellos estuvieron en la alabanza, en la adoración, y están recibiendo la palabra. Alabado sea Dios. El Señor es fiel. Pero hay momentos que tenemos que enfrentar dificultades. Dios permite que murmuren, que nos metan en chismes, que hagan cosas contra nosotros, porque el oro es probado por el fuego. Y sepa usted que el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado para darnos testimonio, dice la palabra que el Espíritu mismo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Así lo dice la palabra en Lucas. 40 días y 40 noches, empezando su ministerio. Y si él tuvo que enfrentar esa dificultad, por eso yo, hermano, les digo algo: para uno ir a ayunar no debe ser en la carne, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Punto número 1. Cuando el Espíritu Santo lo guía, el Señor fue guiado por el Espíritu Santo. De otro lado, cuando usted, si el Señor lo llama a ayunar, llame a su pastor, que es la autoridad espiritual que usted tiene. ¿Por qué? Porque en el momento, en el tiempo del ayuno, o cuando esté saliendo de él, es cuando el diablo se le va a levantar con toda. Y usted necesita apoyo espiritual de su pastor, apoyo espiritual de su pastora, para que si el enemigo se le levanta, usted no esté solo luchando, sino que el pastor, si es necesario, con la misma iglesia, sin citar por qué o para qué, vamos a orar por tal hermanito que necesita apoyo, y oramos. Y ahí está la gloria de Dios, porque Él manda que debemos orar los unos por los otros. Cuando una persona se pone a ayunar para agradar a Dios, el enemigo se le levanta. Pero el llamado al ayuno debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque si la persona se va y lo hace humanamente, no hay bendición. Y si va y se esconde solo y se pone a ayunar, el enemigo viene y le roba la bendición de la manera más sencilla. ¿Por qué? Por no estar atentos los oídos. Por eso el Señor dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra lo que Él les ha ordenado. ¿Y cómo nos habla Dios hoy a nosotros? Pues a través de la palabra, a través del pastor, y también, por supuesto, a través del Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener el oído bien agudo, porque así como el Espíritu Santo habla, el diablo también habla, hermanos, para confundir, para hacer daño, para robar. Sabemos que el diablo llegó a robar, a matar y a destruir, pero que el Señor Jesucristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Alabado sea Dios. Si de pronto algún hermano o algún pastor que me está viendo, gloria a Dios por los pastores que ven la enseñanza, por los hombres y mujeres que Dios está usando. Si de pronto tiene alguna dificultad económica, ¿sabe qué dice el Señor en Génesis capítulo 22, versículo 8? Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Iba Abraham con su hijo.
a ofrecer holocausto. Y el joven, ya unos 12 años, le dice: papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, lleva el cordón para atarla al cordero, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué sentiría Abraham en ese momento? Pero no se dejó doblegar. ¿Qué dijo? Dios proveerá. Si no tienes para el arriendo, déjame decirte que Dios te proveerá. Bueno, gloria a Dios. Alguien lo recibirá allá en las redes sociales. Dios te proveerá en abundancia, en el nombre de Jesús. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Ageo 2, del 8 al 9 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Nuestro proveedor es el Señor. Jehová es tu proveedor. Cuando esté esa prueba económica, hay que tomar la palabra de Dios para orar conforme a la palabra de Dios y para profetizarla a esas circunstancias con la palabra de Dios. Él es nuestro proveedor, alabado sea Dios. Si de pronto está siendo amenazado, hermanos que están en varias partes de Colombia, aún en Bogotá, hermanos, acá en Bogotá hay pastores amenazados por predicar la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor acerca de la amenaza que le hacen a sus hijos? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Hermanos, los enemigos que se levantan contra nosotros, Dios mismo los perseguirá. Así lo dice su palabra. Alabado sea el Señor. Dice: no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor. Él toma venganza porque Él conoce lo que hay en el corazón y en la mente del hombre. Alabado sea Dios. Salmos 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, hermano, y si el Señor está con nosotros todos los días, si Dios está conmigo, ¿a quién tengo que tenerle miedo? ¿A quién tenemos que temerle, hermanos? Alabado sea Dios. El Señor está con nosotros. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Yo quiero decirle que no importa la dificultad que esté enfrentando, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, si le cree a Él y a su palabra, verás la gloria de Dios. Y el Señor te dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Solo Dios, solo el Señor, que conoce todas las cosas, Él sabe la situación que tú estás viviendo. Pero hoy el Señor te dice: crea a mí y a mi palabra. En el Antiguo Testamento dice: crea a los profetas y estaréis seguros. Hoy el Señor te dice: crea mi palabra. Hermanos, quiero decirles que acabé de profetizar. Esto que estaba haciendo era profetizando la palabra de Dios, como está escrita.
Y si usted recibió esa profecía dada directamente por el Señor, no habrá ejército que te persigue. No habrá ejército que te persiga que te podrá hacer daño. No habrá necesidad económica que Dios nos supla, porque Él suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Que se nos levantan, que murmuran contra nosotros, que quieren que la iglesia se acabe. La iglesia nunca se acaba. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Él solo quiere ver un corazón dispuesto, que no está llena, que no hay multitudes. El Señor quiere ver corazones obedientes que lo agraden. Él se encarga de traer esas multitudes. Alabado sea Dios. En el tiempo de Dios, Él cumple su palabra. Y cuando Él me dio esa visión y esa misión y esas proyecciones que están acá, que qué bueno que usted se acerca, lo lea y diga: pastor, yo quiero estar aquí, mire. Alabado sea Dios. Cuando Él dio esa misión, yo sé que la Iglesia Cristiana de Restauración, Unción, Poder y Gloria se abrirán muchas sedes en Bogotá, se abrirán muchas sedes en Colombia y en varias partes del mundo. ¿Con quién? Dios lo sabe. Y con quien se disponga, Dios lo hará en su tiempo. Alabado sea Dios. Pero le decía yo a un hermano: si yo le digo a Tiaguito, Tiaguito, tú vas a ser un médico, el mejor médico de Colombia, y Dios te va a usar grandemente. Pero Tiago no termina la primaria, ¿será que va a ser médico? O termina la primaria pero no va al bachillerato, ¿será que va a ser médico? O termina el bachillerato pero no va y estudia medicina, ¿será que va a ser médico? Debe de terminar su primaria, su bachillerato, ir a la universidad, estudiar medicina y esforzarse, y se cumplirá eso. Cuando él hace eso, se está alineando conforme a la profecía de Dios. Pero si el Señor un día llama a alguien y le dice: tú vas a ser pastor, y la persona: gloria a Dios, yo soy pastor, pero no estudia, ni siquiera asiste al discipulado que es el pastor, dígame, ¿será que va a ser pastor? La palabra de Dios tiene un listado claro de los requisitos para un siervo de Dios. Primero, ser casado con una sola mujer, tener a sus hijos bajo sujeción, en orden. Y la palabra dice: el que no sabe administrar su hogar, ¿cómo va a cuidar la casa de Dios? Por eso es que es necesario que sea casado y que tenga a sus hijos bajo sujeción. Su esposa, que su esposa lo respete. Alabado sea Dios. Y ahí está el listado. Ese es el primero, punto número 1. Que no sea borracho, que no sea avariento, que no sea avaro. Está el listado de cosas que uno siente llamado al ser. Es que el pastor no me usa. Yo a veces quisiera, hermanos, que estuvieran en los zapatos del pastor, porque yo estudio la palabra y leo, y hay veces que uno dice: uy, acá el hermano, y resulta que después le da una cachetada y uno dice: Dios mío, Señor. Lo que yo sé es que el propósito de Dios se cumple en el tiempo de Dios, no en mi tiempo, a la manera de Dios, no a mi manera, conforme Dios lo ordena, no conforme yo lo crea y quiera hacerlo. Dios a cada uno nos da una armadura. Recuerden el ejemplo de David y Saúl. Esa armadura significa: hermano pastor, es que yo fui a una iglesia y allá ponen luces y humo y echan humo, y eso se ve como una discoteca, pero se ve bonito. Gloria a Dios por ellos que lo hagan. A mí Dios no me ha mandado a hacer eso. A cada uno Dios le da una armadura y una visión. Alabado sea Dios. Y tenemos que ser guiados por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y el que nos guía se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Y sepa, hermanos, que servir al Señor no es fácil. Sepa, tenga claridad, que cuando usted más quiere agradar a Dios, el enemigo se le puede levantar más. Pero también sepa que el Señor te dice que cuando pases por esos ríos de dificultades, no vas a ahogarte, ni te vas a quemar con el fuego de la prueba, sino que de ahí saldrás fortalecido, más fortalecido, creyéndole más a Dios y a su palabra. Es necesario las pruebas, hermano.
Por eso la palabra del Señor dice que demos gracias a Dios en todo. Y cometemos el error de que solamente cuando estamos bien económicamente o de salud le damos gracias. O a veces ni siquiera, peor, otros le dan la espalda. Sino que está pasando una prueba, levante sus manos y alabe a Dios. Así como hizo Job, así como hizo Pedro, así como hizo Pablo, y así como han hecho hombres y mujeres de Dios en todo el mundo. En las buenas, en las malas, vamos a servir al Señor, vamos a adorarlo, vamos a exaltar su nombre. Y en esta mañana el Señor está dando esta palabra porque te ama. Y acá de pronto en este momento nos vemos poquitos, pero a través de las redes sociales llegaremos a millones. Allá hay pastores que están necesitando esta palabra. Hay hombres y mujeres de Dios que están a punto de tirar la toalla. Y hoy el Señor te dice: yo soy tu Dios, quien te levanta de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, levántate en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Levántate, no importa que no crean en ti, no importa que te den la espalda. Al Señor un día le dieron la espalda, pero el propósito de Dios se cumplió. Y hoy somos millares de millares en toda la tierra los que le hemos creído y que estaremos con Él en las bodas del Cordero. Alabado sea Dios. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Gracias por cada hermano que está aquí presente, por cada hermano que está a través de las redes sociales. Mi amado hermano que estás allí, yo te invito, levanta tus manos. Hoy el Señor te dice: por un momento aparté mis ojos de ti, pero he aquí que yo te amo con amor eterno. Y hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día que sales de la prueba en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy el Señor levanta y quita el cilicio. Si tú has recibido esta palabra, si tú la has creído y la estás recibiendo en tu corazón, y tu corazón es tierra abonada y fértil, hoy el Señor te dice: levanto esa prueba de escasez económica, levanto esa prueba de quebranto de salud, levanto esa prueba de persecución del diablo. Alabado sea Dios. Padre, gracias. Padre, gracias, oh Dios de la gloria, porque el propósito tuyo se cumple en mi vida, porque el propósito tuyo se cumple en el ministerio de la iglesia cristiana de restauración, unción, poder y gloria, porque el propósito tuyo se cumple en cada hijo tuyo, en cada hija tuya que ha podido recibir tu palabra, que la ha creído, que cree realmente que hoy tú nos has hablado a través de la palabra que ha sido enseñada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro abogado, que tú eres nuestro médico eterno, que tú añades a la iglesia cada día a los que han de ser salvos, que tu Espíritu Santo tiene listas esas multitudes de personas que llegarán con hambre y sed de conocer al Dios vivo, con hambre y sed de recibir una palabra conforme está el corazón de Dios, conforme fue escrita, sin quitarle ni agregarle. Padre, gracias, Dios de la gloria. Gracias por esas columnas de bendición que tú levantas, por esas columnas de oración, por esas columnas de ayuda, de servicio, por esas columnas de economía. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo creo, Padre amado. Padre, gracias por ese propósito tuyo que se cumple, por ese ministerio evangelístico que tú levantas para ir a los hospitales. Irán ellos a los hospitales, irán a las cárceles, irán por las calles, oh Dios, predicando y anunciando que Cristo viene pronto, que en Él hay esperanza, que aunque todo parezca oscuro, que aunque parece que no hubiera esperanza, la luz del Señor Jesucristo brilla sobre Colombia. La luz del Señor Jesucristo brilla en cada hijo suyo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Exaltamos tu nombre, te glorificamos, te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.